Bien, en esta parte del video vamos a explicar cómo desde jQuery vamos a enviar esta información que hemos creado acá, ¿cierto? En la página, que es un formulario. Vamos a explicar cómo poder enviarla hacia el controlador. Bien, por lo tanto, en esta oportunidad vamos a tener que programar este botón que se llama BT registrar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro proyecto que se llama DemoCI2 y en la sección, que en este caso tiene que ver con el Assets JS Custom, nosotros solamente hemos programado el login, que lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces aquí lo que aconsejo es comentar aquí. Bien, por aquí métodos usuario, porque después vamos a tener que trabajar con el del administrador, después con los métodos del cliente, entonces la idea es poder ser ordenados acá. Bien, entonces el método se llama, en este caso, si lo vamos a programar, ahí, el método se llama bt-registrar punto click una function, y dentro de eso, ¿cierto? Punto y coma, y acá una enter, punto prevent default, ¿cierto? Ahí está. Ahí sí. Y aquí procedemos a cargar la información. Pero aquí, básicamente, la forma, si nosotros nos fijamos acá, es capturar los datos, ¿cierto? Utilizando la sintaxis de jQuery. Pero aquí, para poder trabajar con las imágenes, es necesario trabajar de otra manera. Bien, entonces lo primero que vamos a necesitar acá es un formulario. Y por eso recordar cómo le habíamos llamado a nuestro formulario. El formulario se llama form registrar. Entonces le vamos a poner aquí eh, con un hashtag form registrar. Bien, 0. Bien, ahí. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos seleccionando, se podría decir, la raíz del formulario, es decir, estamos seleccionando todo lo que contiene ese formulario, bien, con ese índice, y la idea es que acá el propósito es que nosotros vamos a crear una data y acá no vamos a enviar los datos por medio de .val, sino que vamos a enviar todo el formulario hacia el controlador. Bien, entonces si nosotros vamos a enviar todos los datos del formulario hacia el controlador, significa que lo que van a viajar hacia allá van a ser los names de cada elemento que nosotros hemos seleccionado, o perdón, de cada elemento que pertenece al formulario. Bien, por lo tanto, ese es el principal propósito de este ejercicio. Ahora, dentro de esta estructura, también nosotros tenemos que crear un new form data, que básicamente es el objeto que nosotros vamos a necesitar para poder enviar la información. ¿Qué información? La información del formulario completo. Bien, entonces nosotros, esa es la forma más rápida, porque tendríamos que si no hacerlo uno por uno, pero esta sería la forma más rápida de poder enviar información hacia el controlador. ¿Qué pasa si yo no trabajo con archivos? Podríamos nosotros en su defecto, en vez de trabajar o capturar uno por uno los elementos, simplemente capturar esa data en el formulario y enviarlo directamente al controlador. Sí, también lo podríamos hacer y sería mucho más rápido también. Bien, ahora, una vez que tenemos esa información, básicamente acá vamos a tener que definir la estructura del Ajax, porque obviamente vamos a tener que enviar la información que vamos a tener acá, ¿cierto? De este formulario la vamos a tener que enviar hacia el controlador. Por lo tanto, acá lo que vamos a necesitar, obviamente, va a ser la URL, pero a continuación vamos a tener que especificar más datos asociados. ¿Por qué razón?
porque acá nosotros vamos a enviar un archivo, ¿bien? Entonces el archivo significa que nosotros vamos a tener que especificar otras propiedades adicionales, ¿bien? Dentro de las propiedades que vamos a trabajar aquí, voy a consultar aquí una foto que le saqué a un código, ¿bien? Eso es lo que hasta el momento nosotros tenemos. Entonces, si se fijan, para poder trabajar con archivos, vamos a tener que enviar más información, ¿bien? Voy a colocar la información que nosotros hasta el momento manejamos, que son la URL, el tipo, que vamos a trabajar con post, la URL va a ser base URL, ¿cierto? Como nosotros habíamos definido, en este caso todavía no definimos, mejor dicho, ese método del controlador, entonces recuerden que acá vamos a tener que crear nuestra propia URL. Entonces aquí le vamos a poner, eh, vamos a suponer que se va a llamar crear cliente. Bien, así se va a llamar el método, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer cuando en el siguiente video? Vamos a tener que, primero, crear un método en el controlador que se va a llamar crear cliente y posteriormente vamos a tener que definir un routes, ¿bien? Y en el route vamos a tener que definir ese route, crear cliente, y que va a estar asociado a welcome slash crear cliente, ¿bien? Entonces, eso. Ahora, después de eso, ¿verdad? Tendríamos que definir el data type. Bien, ahí está. Que va a ser JSON igual. La respuesta va a ser por medio de JSON. Y por otra parte, la data. Bien. Que la data en este caso sería, en este caso, toda la información del formulario viaja hacia el controlador. Bien, de esa manera. Y esos eran los datos que nosotros definíamos como base. Bien, ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es especificar otros datos adicionales que son los siguientes. Está este de aquí que se llama enc_type. Lo voy a poner acá. Enc_type. Es una autocompleta. Bien. Dos puntos. Y aquí le vamos a poner el tipo de dato que se llama multipart slash form data. Multipart slash form-data. Bien, básicamente esta propiedad tiene que ver con los archivos que nosotros vamos a enviar. Todos los formularios debieran tener esta propiedad en su formulario, pero como en este caso lo vamos a enviar por Ajax, esa propiedad debe estar especificada en el Ajax. Bien, puede estar también especificada en el formulario, pero es opcional. Otra propiedad importante tiene que ver con el enc_type, eso lo tenemos, el process data, falso, process data, dos puntos, falso, bien. El otro es content type, falso, falso, caché falso, y timeout falso. Bien, esas son las propiedades que son necesarias para poder trabajar con archivos. De hecho, el controlador también cambia para el manejo de archivos solamente. Lo demás es lo que se explicó lo que se ha explicado hasta el momento en los videos de cómo capturar datos con el dist, input, post, ¿verdad? Sigue funcionando de lo más bien o de esa misma manera, pero cuando se trabaja con imágenes, alguna información obviamente va a cambiar. Bien. Entonces aquí, como en este caso, son más datos los que hay que especificar. Luego vendría el success, bien, function o eso, coma, y finalmente el error, ahí, dos puntos, function, abro llave y cierro llave. Bien, eso básicamente es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar en esta parte. Bien, entonces aquí podemos decir materialize.toast, bien, o .msg, supongamos que vamos a enviar un mensaje para poder identificar si hay errores o no. Y también acá vamos a tener que copiar eso, pegarlo, me faltó sí, el tiempo. Acá lo mismo, el tiempo, ahí.
pero aquí le vamos a poner error 500. Bien, ahí está. Entonces, la forma en cómo nosotros, si queremos capturar un formulario, y este formulario tiene una imagen, entonces ya cambia la forma en cómo nosotros capturamos la información por medio de jQuery, sino que en este caso trabajamos con esas dos líneas y básicamente para poder armar esa data y esa data poder enviarla al controlador. Bien, ahora si vamos a trabajar con imágenes o cualquier tipo de archivo, el proceso es poder enviarlo en ese formato, bien, con algunas especificaciones que nos exige en este caso Ajax, y obviamente capturando una respuesta que el controlador va a entregar. Bien, ese sería el botón registrar y este sería el método asociado al evento de la vista. Bien, entonces faltaría solamente ahora crear el controlador para poder verificar si logramos insertar correctamente la foto y los datos en nuestra base de datos. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.